Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos en el mes de mayo ya, se nos aproxima ya la mitad del año, eh, pero siempre hay cosas interesantes para conversar como es lo que tenemos hoy día. Así que les mando de partida un saludo muy afectuoso en esta fría mañana de mayo y deseándole que este año sea de mucho éxito para todos ustedes también. Hoy día nos congrega un tema que ya lo habíamos visto desde el punto de vista legal, pero tenemos una excelente invitada que ya la va a presentar nuestro presidente, don Eugenio, ahí, que nos va a dar esa otra visión que normalmente en la parte legal no se considera, que es la visión psicosocial, ¿no es cierto?, de esta nueva ley Karim que nos está haciendo pensar muchas cosas y que puede cambiar incluso la cultura de nosotros los chilenos. Bueno, como siempre, agradecer la presencia de todos. La verdad que es importante la presencia que tenemos hoy día. Recordarles que, como siempre, ¿no es cierto? Queremos agradecer todo el tremendo apoyo que nos dan todos los socios a través de los servicios, ¿no es cierto?, de las diferentes corporaciones que tenemos para los socios aquí y algunos simpatizantes también Ajá. pueden trabajar. Están Dime, apareciendo en vale, minuto pantalla. para allá. ¿Ya? Perdón, no escuché lo último. Bueno. Junto con esto, entonces, recordarle que, como siempre, vamos a mantener silenciados los micrófonos para evitar ruido ambiente y para no distraer a nuestra gran relatora y amiga. Y el chat siempre lo dejamos abierto para que usted nos vaya poniendo ahí sus comentarios, sus aportes, sus dudas, etcétera, etcétera. Recordarle que siempre nosotros grabamos esta presentación con el permiso, por supuesto, de nuestra invitada y queda en un día o dos a disposición en la página web. Nos han comentado que es una herramienta valiosa porque muchas veces ellos se repiten, la gente se repite sus grabaciones una u otra vez de acuerdo a los casos que se le vengan. No puedo dejar de partir sin saludar como siempre a nuestros queridos auspiciadores. Tenemos en primer lugar a South Metal, especialistas en relaciones y metales para la industria. Póngale ahí, Mirta, por favor, el logo. Usted acompáñeme con el logo ahí. ¿Lo tiene o no? Démoslo ahí, sí. Soul Metal. Especialistas en ferrolaciones y metales para la industria. Por supuesto, siempre presente nuestra gran OTIC, el OTIC Asimet, un apoyo siempre al área de personas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y ocupen este apoyo, realmente es bueno. Saludar también a Aceros Asa, gran auspiciador también, es el acero verde para construir juntos un Chile más sostenible. Siempre presente y Daliena va a sonreír aquí. Asociación Chilena de Seguridad, hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y le agregamos ahora y a sus familias, que es un tema muy importante que la Asociación Chilena es un logro que está haciendo, que ya no solo a los trabajadores, sino que también a sus familias. Moricop, entregando valor hasta los confines del mundo, auspiciador permanente también. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Siderurgia Guachipato, somos Aceros K. Leita Chile, que ya empieza a despedirse, tenemos una alianza que termina este mes, ¿no es cierto? Al final de este mes. Leita Chile agregando valor a su empresa. Gimsa Industrial, cuidamos el acero. Un auspiciador nuevo que le damos la bienvenida, en segunda instancia ya, Mimet, más que refrigeración, socio importante de mucho tiempo, Mimet, que hoy se suma a nuestro programa de actividades con este auspicio que nos hace la familia, ¿no es cierto?, de Mimet. Como noticias gremiales que siempre damos, aprovechando que los tenemos ahí a todos en este ratito, nosotros tenemos un instrumento que ha sido muy bien catalogado por todos nuestros socios por la fidelidad que representa en la información que entrega, ¿ya? Es nuestra encuesta de remuneraciones y beneficios, ¿ya? Este es un documento que cuando no lo hacemos empiezan a pedirlo, ¿sí? Oye, ¿y cuándo sale? Nosotros lo hacemos cada 2 años, ahí está la foto del año 21 en realidad. Toca ahora entregar este año
este documento y para eso requerimos de todos los socios que participen con la información para darle esa fidelidad a los datos. Mientras más socios hayan, ojalá todos los socios se pusieran acá, los datos son más firmes, más sólidos, más fidedignos, como decíamos antes. Así que invitarlos cuando les llegue la carta, que ya la están enviando, ¿no es cierto?, a participar de esta remuneración. En el ánimo siempre de mantenernos unidos y también producto de llamadas, ¿no es cierto? Creamos una, una nueva área de contacto. Se llama Solo Socios, ¿ya? La idea es que aquí pongamos, este sea un marketplace, digamos, entre socios, ¿ya? Para compartir informaciones, ofertas, saldos, ese material que usted ya no va a ocupar, una maquinaria nueva que ya reemplazó por una más moderna, pero que todavía está en buena calidad para uso, digamos, que hay gente que no tiene la posibilidad de comprarse las nuevas. Entonces, inscríbase, usted recibe una clave, métase aquí a esta plataforma, bienvenido, solo socios, y podrá acceder y o ofrecer todo este tipo de aportes, conversaciones, ¿no es cierto? Y todo lo que usted crea que es necesario compartir con los socios. Solo socio, entonces, plataforma para poder compartir y acercarnos, ¿ya? Como siempre, en la preocupación de acercarnos a los socios, ya han visto ustedes que queremos informarlos, queremos estar con ustedes, queremos compartir datos, pero también tenemos que ir a conocernos, ¿ya? Un socio nuestro de muchos años, que antes se llamaba Cormecánica, hoy día pasa a ser Home Chile, ¿no es cierto? Y con varios cambios en su estructura y con varios cambios también en su organización, nos ha invitado para estar ahí el día 23 de mayo y en la tarde, aparte de visitar a Home Chile, vamos a visitar a nuestros amigos, siempre socios también 3M y su laboratorio y sus novedades, ¿ah? Así que ese día, ojalá se lo dediquen a CIMET. Vamos a conocer los socios de Jorge Chile en la mañana. Almorzamos todos juntos. Ahí está la foto de lo que hemos hecho otros años, que hemos tenido muy buena participación. Y en la tarde rematamos pasando a 3M Chile y a toda su innovación. Así que dejarlos invitados, inscríbanse. Entiendo que todavía quedan cupos por algo el aviso, ¿no es cierto? Así que apúrese para que podamos ya dimensionar cuántos somos los que vamos, que es interesante para la producción misma. Bien, sin más avisos y sin más saludos, agradeciendo su presencia, contarles que esta videoconferencia de hoy la organiza el Comité de Personas de ACIMED. Y el comité de personas tiene un gran presidente, gran amigo, hombre experto de muchos años trabajando en recursos humanos y personas hoy, y a quien quiero dejar con ustedes ahora para que nos salude. Le doy la más cordial bienvenida a don Eugenio. ¿Cómo está, don Eugenio? Gusto saludarlo. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Daniela, y a todo el equipo de ACIMED por el gran apoyo que nos dan con esta conferencia. Ya es nuestra cuarta, quinta conferencia del año. Doy también las gracias a todos los participantes. Ya tenemos 181 personas, se inscribieron más de 200. Un tema que nos convoca hoy día que es realmente importante para la sociedad chilena, para nuestra cultura, como decía Marcelo, y el impacto que va a tener también en nuestras empresas. Vamos a tener un cambio cultural importante que desarrollar para los próximos años y para las nuevas generaciones. Esta ley ya que se va a empezar a aplicar en el mes de agosto. Hoy día tenemos una gran invitada que es Daniela Campo. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, tiene un MBA en directivo en la Universidad Europea de Madrid, IEDE, y actualmente es nuestra jefa técnica de riesgo psicosocial de la Asociación Chilena de Seguridad. Creo que el tema es interesante. Hemos tenido este año muchas leyes que implementar, como la ley de las 40 horas, el cuidado familiar, etcétera, y ahora se nos viene esta ley Karim. Ya nos va a explicar Daniela cómo nace esto, cuál es el desarrollo que tiene, desde el punto de vista de la visión psicosocial que la empresa debe considerar
al interior, nuestro lenguaje, nuestra cultura, etcétera. Al mismo tiempo también comentarles que está abierto el comité de personas para todos ustedes. Cada uno de ustedes puede inscribirse a través de Mirta y poder acercarse a nosotros. Tenemos un chat ahí muy activo donde podemos hacer consultas, podemos solucionar un problema. Hay a un abogado que es don Luis Pará, que también nos acoge con las consultas y estamos siempre abiertos a poder compartir buenas prácticas y tener un grupo sólido y una comunidad muy sólida de recursos humanos. Las preguntas, como decía Marcelo, a través del chat, las vamos acogiendo y se las hacemos a Daniela, las que podamos contestar, y si no, después mandaremos la respuesta que tengamos. Al final de la conferencia, hacemos una pequeña encuesta final porque siempre nos interesa saber qué les parece a ustedes y cuáles son los temas de interés Dice, para ustedes. Bien, sin más, quiero dejar a Daniela Campos, le doy las gracias de nuevo. Daniela, todos los micrófonos para ti. Muchas gracias. Buen día. hola, buenos días. Claro, vamos a hablar de la ley. Quiero hablar de la ley, pero además quiero que veamos las implicancias prácticas, ¿no es cierto? Antes de partir, conversábamos con Marcelo, con Eugenio, con Mirta, sobre los miedos que podemos tener sobre esta ley. Quiero hoy dejarlos, ojalá, con un gusto dulce respecto a cómo nos puede ayudar esta ley en relacionarnos de mejor manera. Si bien es cierto, vamos a necesitar un periodo de acomode, ¿no es cierto? En donde a veces cuando empezamos a hablar de acoso laboral está difícil el límite y a veces se ve como que todo es acoso o como que nada es acoso. Entonces, claro, vamos a necesitar un tiempo de acomodarnos, pero son buenas noticias, porque esta ley, la 21643, no, nos viene a decir, oye, pongamos sobre la mesa el tema del buen trato, pongamos sobre la mesa el tema de qué cosas nos molestan, qué cosas no, qué cosas pueden ser consideradas acoso y dónde está el límite, ¿no es cierto? Voy a compartir pantalla. Acá está. Y como les decía, yo igual voy a estar leyendo el chat por si acaso puedo entre medio profundizar si es que necesitan alguna de las cosas que vamos a hablar. Pero si no, lo vamos a ver al final. ¿Se está viendo bien la pantalla, no es cierto? Sí, súper. Gracias. Y claro, vamos a hablar de esta ley, la 21643, que era una ley bien esperada, fue publicada en enero de este año, y básicamente esta ley lo que viene a hacer es modificar el Código del Trabajo, ¿sí? Modificar el Código del Trabajo, principalmente en temas de cómo prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, ¿sí? Habla del tema de la investigación y la sanción, y en ese sentido también habla de modificaciones y vamos a ver modificaciones respecto al RIOCH, ¿no es cierto? Ahora, acá hay algo importante y quiero ponerme el parche antes de la herida. Eh, la Superintendencia de Seguridad Social, así como la Dirección del Trabajo, tienen que enviar directrices a las mutualidades, en mi caso a la Asociación Chilena de Seguridad, tienen que enviar directrices antes de la entrada en vigencia. Esto entra en vigencia, ¿se acuerdan? Entonces, el primero de enero, del primero de enero, el primero de agosto de este año. Sin embargo, entonces tenemos un par de meses ya, estamos a 14 de mayo, junio, julio, para que nos envíen las directrices. Dicen por ahí, dicen las buenas lenguas, dicen por ahí que la próxima semana debería llegar el borrador de las directrices de la Superintendencia de Seguridad Social. Y ahí va, en este borrador va a estar un poco más claro a qué se refiere con prevención del acoso laboral, ¿sí? A qué se refiere con las capacitaciones que hay que hacer, y luego entonces también van a tener que mediar las directrices, la dirección del trabajo, especialmente respecto a la investigación y la sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Eh, y en ese sentido, entonces, van a haber muchas cosas que hoy vamos a hablar y que eventualmente va a haber que profundizar. Y bueno, yo le voy a enviar a Mirta el PowerPoint, así que yo creo que les va a enviar a ustedes el PowerPoint también. Y les voy a enviar alguna información
sobre cómo hacer una declaración de no violencia en el trabajo, sobre cómo hacer un procedimiento de denuncia e investigación. Sin embargo, tengan en consideración que esta información es previa a las directrices, ¿sí? Es previo a las directrices. Es con la información nueva que aparece en la ley, por ejemplo, la modificación a la definición del acoso laboral, pero es previo a las directrices. O sea, quizás van a haber organizaciones que van a decir, oye, ¿sabes qué? Queremos empezar a avanzar, no queremos esperar a agosto y queremos tener ya un procedimiento, o por lo menos más o menos ver a qué se refiere un procedimiento sin esperar las directrices, entonces por lo menos van a tener esa información. ¿Cuál es el contexto de la ley? Y es importante entender el contexto de la ley porque el contexto te da el espíritu, ¿sí? Te dice para qué, finalmente, para qué está esta ley realmente. Ustedes saben, esta ley, la 21643, le refieren como ley Karin, ¿sí? Y este nombre proviene de Karin Salgado. Ella era una TENS, una técnica en enfermería, que se suicidó en noviembre del 2019. Sé que la palabra se suicidó, decir, se suicidó, algo bien, eh, una palabra fuerte, pero creo que es importante ponerla sobre la mesa. ¿Sí? Hoy da la ley 10.744 de enfermedades y accidentes laborales. El suicidio no está considerado ni como accidente ni como una enfermedad profesional. ¿Sí? No está considerado como un accidente laboral ni enfermedad profesional. Em, Sin embargo, sabemos que hay suicidios que responden, ¿no es cierto?, a lo que estamos expuestos en el trabajo. Ella se suicidó en noviembre del 2019 em, tras ser víctima de acoso laboral, ¿sí?, en un hospital en la región del Ñuble. Ella, al suicidarse, deja una carta eh, alertando que era víctima de acoso. Y todo es bien interesante porque ella, em, no es que ella fuera acosada y simplemente fue acosada y luego dejó la carta y luego se suicida, sino que ella no era la que había sido acosada. Una compañera de ella era la que era acosada. Se declaró un sumario administrativo y ella en calidad de testigo em, atestiguó y eso provocó acciones por parte de la jefatura, descuento de las remuneraciones, le cambiaron el lugar de trabajo, la cambiaron del consultorio ambulatorio que era de especialidades, a una bodega donde no había un lugar para comer, donde hacía frío, donde no había baño, y le cambiaron, y cuando denunció, después vamos a ver por qué le estoy contando todos estos detalles, y cuando denunció, em, diciendo, oye, soy testigo, fui testigo y ahora me empezaron a acosar, la cambiaron de lugar de trabajo como medida de resguardo, pero esa medida fue peor. Entonces, también finalmente esta ley es muy clara en referir qué tipo de medidas de resguardo y cómo las medidas de resguardo tienen que llegar a ayudar a la persona que está haciendo la denuncia, ¿no es cierto? La relevancia de asegurarnos que estos cambios que se realizan son lo correcto. Y en ese sentido, por eso la ley se basa y se centra, ¿no es cierto?, en este fortalecimiento de la prevención, de la sanción, pero también en las medidas de resguardo de la privacidad, eh, de la honra, ¿no es cierto?, todo lo involucrado en el proceso de investigación. Porque finalmente, pensémoslo, si hubiera existido una medida de resguardo de la privacidad y de la honra en el proceso de investigación, finalmente Karin no hubiera sido como testigo acosada, ¿no es cierto? Finalmente probablemente no hubiera terminado con su vida. Y claro, porque muchas veces por defender a un acosado uno termina siendo, ¿no es cierto?, el acosado. Por eso dice textual, los procedimientos han de ajustarse a los siguientes principios: confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. ¿Sí? Em, y sin embargo, estos cambios ya vienen. Ya, el tema del acoso laboral es algo que, bueno, teníamos la ley de acoso antes, ¿no es cierto? Teníamos la ley de acoso sexual. Eh, a nivel general, la ley Karin se alinea con lo referido en el convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre violencia y acoso en el trabajo, que fue ratificado en Chile en marzo del 2023, o sea, hace poquitito. Fue depositado en Ginebra en junio. O sea, llevamos
un año con el convenio ratificado. Em, y tanto la ley Karin como el convenio 190 de la OIT vienen a cambiar la forma en que abordamos en Chile el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Y esto es súper importante, ¿ah? Porque particularmente cuando, por ejemplo, bueno, yo trabajo en riesgos psicosociales, cuando estamos en reuniones internacionales, eh, el tema de la violencia, en reuniones internacionales sobre riesgos psicosociales me refiero, el tema de la violencia siempre es un tema complejo de abordar. Tenemos países como Dinamarca, por ejemplo, como Australia, que dicen, oye, esta cuestión ya la tenemos bien resuelta. O sea, violencia física en el trabajo, ¿de qué estamos hablando? Sí, pero en Chile tenemos violencia física en el trabajo. Hay otros países como El Salvador, por ejemplo, que dicen, esto nosotros estamos todavía en pañales y no tenemos elementos de protección personal, ¿de qué estamos hablando? Hay otros países que recién están partiendo, como por ejemplo México o el mismo Argentina, y hay otros países que de frentón dicen, esto no es nuestro problema. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, cuando nos reunimos, por ejemplo, para las normas ISO, para la 45003 sobre salud psicológica en el trabajo, ¿sí? Salud y seguridad psicológica en el trabajo. Estados Unidos dice, no, a mí el tema violencia no me compete. O sea, violencia es un problema de partes. O sea, ese problema será entre, no sé, la jefatura y la persona, o entre los pares, o si es una, no sé, en un Walmart, bueno, será problema de quién, el cliente que le pegó a la cajera, no sé. Eso es un problema civil, es un problema, se verán ellos en tribunales, digamos. Entonces, claro, eh, la ley Karin, el convenio 190, viene a poner en Chile esto sobre la mesa. Sin embargo, acuérdense que tenemos la modificación del cuestionario del CALSM suceso, dado el protocolo de vigilancia y riesgos psicosociales, ¿no es cierto? El protocolo de vigilancia y riesgos psicosociales, yo supongo que lo conocen bien porque entró en vigencia en septiembre del 2013, o sea, ya llevamos más de 10 años. Pero tenemos esta modificación, antes se usaba el suceso ISTA 21 y ahora se usa para el cuestionario CALSM suceso, que entró ahora en vigencia hace un año y tanto atrás, un año, 5 meses, en enero del 2023, que tiene preguntas, ¿sí? Sobre acoso laboral, sobre acoso sexual y violencia en el trabajo. Tiene preguntas hasta de ciberacoso. Entonces, esto es precioso. Finalmente, esto es precioso porque quiere decir que estamos mucho más avanzados, especialmente que nuestros compañeros de Latinoamérica. Que estamos más avanzados que Estados Unidos, perdónenme, ¿ah? Y si me presionan un poco, estamos más avanzados que España. Porque finalmente tenemos, esto es un decreto ley, ¿sí? Podemos estar de acuerdo o no cómo son las preguntas, podemos estar de acuerdo o no el proceso, pero sin embargo esto es un avance enorme, ¿sí? Em, y en ese sentido también, finalmente la ley tiene estos ejes, ¿no es cierto? En donde por un lado tiene el eje de prevención, que es bien importante porque finalmente estos ejes conversan muy bien con el convenio 190 de la OIT y conversan muy bien, ¿no es cierto?, con el CALSM en el protocolo de vigilancia. Tiene este eje de la prevención sobre cómo se informa a quienes trabajan sobre qué es el acoso. Hablábamos antes, ¿no es cierto?, de hacer quizás un decálogo, de decir, ok, esto es acoso, esto no, o en mi organización, en mi empresa, no vamos a permitir garabato, no vamos a permitir que se hable del cuerpo de otro, no vamos a permitir que, no sé, lo vamos a ir viendo en todo caso, ¿sí? Luego, cómo se puede capacitar en torno a estos temas, cómo se puede resguardar lo que hablábamos antes del tema de los testigos, o el resguardo mismo de cuando yo denuncio, ¿no es cierto? Que quizás hayan medidas de resguardo también para no seguir sufriendo esta situación y cómo se actúa, ¿sí? Y luego tenemos también entonces el tema de la investigación propiamente tal, después de una declaración de, de- de que exista, ¿no es cierto? Finalmente alguien levantando la mano diciendo, oye, parece que estoy viviendo una situación de violencia, de acoso sexual, y luego las sanciones que van a haber, ¿sí? Em, Déjenme que veo que alguien...
Claro, me dicen, ¿estamos más avanzados o es que en otros países resuelven u optan por resolver con otras formas que ellos tienen más fortalecidas? Mira, yo digo estamos más avanzados, ¿ah? Obviamente, a ver, hay países que están muchísimo más avanzados que nosotros. O sea, yo les daba el ejemplo de Dinamarca, Australia. O sea, ellos no hablan de violencia física, por ejemplo, porque esto está resuelto. O sea, esto está resuelto. Ustedes saben, el ISTAS, ¿no es cierto? Suceso ISTAS 21, nace del ISTAS español, que nace del COPSOC, que es el cuestionario danés. Hoy el CALSM nace directamente del COPSOC. Y claro, están muchísimo más avanzados ellos. Ahora, si tú me preguntas respecto a Estados Unidos, personalmente creo que estamos mucho más avanzados nosotros. O sea, que esto sea un problema entre pares que se resuelve en tribunales, a mí no me parece. Y no me parece tan bien porque justamente lo refiere la ley 16744. O sea, esto ocurre, ¿no es cierto?, en obra o con ocasión del trabajo. O sea, estamos en un contexto en donde finalmente eso tiene que ser resguardado por las organizaciones. Respecto a, no sé, por ejemplo, México recién empezó a hablar de las leyes hace 2, 3 años atrás, de protocolo de riesgos psicosociales. Eh, entonces, claro, no, pero indudablemente eh, ¿qué datos sustentan el juicio de más avanzado? Ah, justamente lo que yo les decía, o sea, de tener un protocolo de vigilancia en donde podemos levantar la información, ¿sí? Tener un procedimiento de denuncia y de investigación y de sanción, que lo vamos a tener ahora. Tener finalmente datos fidedignos. Nosotros hoy tenemos datos respecto a, am, obviamente, datos de la Dirección del Trabajo respecto a las denuncias, pero también tenemos datos respecto a lo que está sucediendo con violencia en el trabajo gracias al CALCM. En ese sentido, el dato que tenemos nosotros a referencia de Latinoamérica es muchísimo más avanzado. O sea, en ese sentido, por ejemplo, en estas reuniones internacionales que yo les comentaba, eh, países como Argentina o México tienen datos que son datos segregados, no son datos completos. Entonces, en ese sentido, sí, claro, estamos más avanzados. Pero claro, en todo caso me gusta que hagan las preguntas porque creo que son preguntas que podemos pasar rápidamente y que eh, profundizamos justo en este tema. Am, y bueno, ¿cuáles son las modificaciones al Código del Trabajo? Y me gusta que me pongan en juicio. Tenemos que poner en tela de juicio lo que tenemos duda. Está bien. Y además es entretenido. La modificación al Código de Trabajo. Primero hay una actualización a la definición del acoso laboral. Pero les pido que esto lo miremos con altura de mira, ¿sí? Hay una modificación anteriormente para que una situación, uno dijera, es acoso laboral, la agresión o el hostigamiento tenía que ser reiterado en el tiempo, ¿sí? Era un requisito esencial. O sea, habían dos variables, la intensidad, ¿no es cierto? Y la frecuencia. O sea, se pedía que existiera frecuencia. Desde el 2018, para calificar asedio sexual como enfermedad, como uno de los agentes que generaban enfermedades profesionales, salud mental, solamente desde el 2018, o sea, hace poco, se dijo que puede no ser reiterado, si es que existe una intensidad muy fuerte, ¿sí? Porque obviamente, si es que una jefatura te llama a su oficina, no sé, y te dice cierra la puerta y te trata de dar un beso y tú dices que no, y luego, no sé, voy a poner, perdonen, mientras te está tratando de dar un beso, te toca los genitales. No necesitas que eso ocurra 3 veces, 4 veces, ¿no es cierto? Con una sola vez está listo para ser denunciado, digamos. Em, entonces, claro, desde el 2018 esta guía que generamos con el Centro de Estudio de la Mujer, la Diego Portales, la Universidad Diego Portales y el Ministerio de Salud y que les habla, eh, para calificar. Y dijimos, oye, parece que si hay intensidad no es necesario que haya frecuencia, pero era el acoso sexual. Acá la ley cambia el requisito, no exige que se reitere en el tiempo la situación para que se califique de acoso laboral, bastando a veces una sola manifestación. Acá muchas personas me dicen, ok, pero espérate, o sea, puede ser que una vez me griten o una vez yo grite y esto es acoso laboral. No, 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 no. Eh, en la definición, ¿no es cierto? Puede ocurrir que sea un solo hecho.
una sola manifestación. Pero eso no quiere decir que todas las manifestaciones únicas sean acoso laboral, ¿sí? Porque tiene que luego estar, yo les decía, esto tiene que estar dos factores, intensidad y frecuencia. Y acuérdense, lo vamos a ver luego, que cuando yo hago una denuncia, tengo finalmente dos caminos en torno a la denuncia. Yo les voy a proponer que haya siempre un tercero, ¿ah? Que sea primero, pero eso lo vamos a ver después. Pero hay dos caminos, una denuncia a través de la organización de la empresa y una denuncia a través de la dirección del trabajo. Confiemos que la dirección del trabajo va a tener, ¿no es cierto? Y porque la dirección del trabajo, por cierto, va a solicitar información a cada una de las empresas y va a solicitar información referida no solamente con esta única manifestación, si es que fuera una única, sino que también con la intensidad, ¿sí? Y también dentro de la organización va a haber una comisión que va a evaluar y la comisión tiene que tener, ¿no es cierto?, estas características respecto a capacitación y al procedimiento propiamente tal, que le permitan entender si es que estamos frente a una sola manifestación, si esa manifestación tiene o no una intensidad necesaria, ¿sí? Y también se incorpora el concepto de violencia en el trabajo. Ahora, violencia en el trabajo lo equipara como a la violencia ejercida por terceros, ajenos a la relación laboral. Si me preguntan a mí, yo, quienes trabajamos en riesgos psicosociales hace años, claro, decimos, oye, aquí hay, claro, el acoso laboral y el acoso sexual también es violencia en el trabajo, son subconjuntos. Pero bueno, ellos, en la ley se equipara violencia en el trabajo como esta violencia ejercida por terceros, ¿no es cierto? Finalmente, en ocasión de prestación de servicio, puede ser, no sé, los alumnos, los apoderados, los pacientes, los familiares de los pacientes, los clientes, los usuarios, los proveedores, ¿sí? Y también hay modificaciones a los reglamentos internos de cada una de las empresas y fortalece lo que yo les comentaba antes, la prevención y la sanción del acoso laboral y la violencia en el trabajo. Eh, claro. Me dice, ¿cuentas con datos para ver un chat? Sí, cuento con datos, pero no sé por qué les produce tanta eh, como suspicacia el tema de decir que estamos más avanzados. Eh, sí, claro, contamos con datos. Justamente tenemos, tenemos datos chilenos eh, que no sé, no creo que lo alcance a ver ahora, pero se los puedo mandar con Mirta porque justamente hace poquitito hice una cosita linda, un gráfico lindo con los datos de violencia. Em, pero no podemos comparar con otros países, porque por un lado tenemos formas diferentes de evaluarlo y por otro lado tenemos muchos países que simplemente no tienen los datos. Si tú hablas con una Argentina, con un Perú, hasta con el mismo Colombia, Colombia tiene datos segregados, entonces no podemos compararlos. Ahora, si quieren, no tengo, puedo mediarles los datos. Pero son datos H. No son, pero también tenemos los, no, tenemos los datos. Hace 2 semanas atrás, Suceso publicó los datos 2023. Así que también puedo enviárselo. Lo puedes buscar desde la página del Suceso también. Eh, nada, pues, entonces tenemos este fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso laboral. También incluye el concepto de perspectiva de género como principio rector en las relaciones laborales y va a salir en un tiempo más un decreto, el decreto 44, que elimina el 40 y el 54, que un nuevo reglamento sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno del trabajo seguro y saludable todavía no aparece, pero va a ser publicado. Y, y claro, cuando uno lee, también la perspectiva de género es un temazo, aparece después de cada uno de los párrafos. No eh, no le tengamos susto al tema de la perspectiva de género. Eh, Finalmente, cuando hablamos de perspectiva de género en SCT, en Seguridad y Salud en el Trabajo, finalmente tiene que ver con cómo yo pongo sobre la mesa, ¿no es cierto?, el tema del género, ¿sí? Perspectiva de género, por ejemplo, es
que cuando, no sé, por ejemplo, en la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, es decir, caída de altura son tantas personas hombres y tantas personas mujeres. ¿Sí? Alguien me podría decir, ¿eso es género o sexo? Ah, bueno, podemos tener esa discusión, pero creo que no es lo que nos convoca hoy. En estricto rigor sería sexo, pero bueno, no es lo que nos convoca. Y la perspectiva de género acá también refiere, por ejemplo, a qué situaciones particulares tuvieron que ver justamente con el género. Hay una diferencia, creo que no tengo lámina sobre eso, entre lo que es, por ejemplo, maltrato propiamente tal. En Estados Unidos, en el habla inglesa en realidad, hacen una diferencia entre working, mobbing y working bullying, ¿sí? Acá en Chile como que hablamos de bullying, mobbing como para el trabajo y bullying para el colegio. No, ellos hacen una diferencia entre working mobbing y working bullying y hacen una diferencia en que, por ejemplo, en el working bullying, um, muchas veces puede ser que el acoso sea a un grupo de personas. Por ejemplo, que yo maltrate solamente a las mujeres, que yo sea una jefatura donde solamente trato mal a las personas que trabajan conmigo, que son de mi equipo, que son mujeres. ¿Sí? Ahí deberíamos tener una perspectiva de género. ¿Sí? Pero como les decía, no le tengan susto al tema de la perspectiva de género. Finalmente es poner sobre la mesa lo que está pasando. Eh, es casi como también quizás poner sobre la mesa las edades de las personas. Es finalmente una característica más. ¿Sí? Y finalmente esas características podrían ayudarnos luego a la prevención y a la intervención. ¿Sí? Supongamos que podemos decir, oye, en la empresa que trabajamos, generalmente trabajamos muchos hombres y las mujeres en general tienen trabajo administrativo. Quizás voy a tener que, por ejemplo, si quiero hacer una buena campaña de prevención del acoso laboral y de la violencia en el trabajo y el acoso sexual, quizás voy a tener que usar diferentes medios, por ejemplo, para llegar a las mujeres que son administrativas y a los hombres que trabajan, ¿sí? Entonces, lo que quiero que se queden es que no tengan miedo. Eh, una de las preguntas que está en el chat es, ¿cómo sería una sola manifestación de acoso sin que sea reiterado para que cumpla con esto? Ah, precioso, porque finalmente tiene que ver con la intensidad. Finalmente, el ejemplo que yo les daba, la diferencia, por ejemplo, en el acoso sexual, en decir, eh, oye, que debe tener suerte tu pareja de estar durmiendo contigo todos los días. Eso es inapropiado decirlo en el trabajo. No sé si configura un acoso, ¿no es cierto? Porque no tiene esa intensidad. Ahora, si yo te hago comentarios de eso todos los días, ah, quizás no tiene la intensidad, pero tiene la frecuencia. En cambio, el ejemplo que yo les daba de tocar los genitales, esa no tiene la frecuencia, pero tiene la intensidad. Lo mismo en manifestaciones de acoso que no sean acoso sexual, acoso laboral, ¿no es cierto? La diferencia entre decirte, por ejemplo, no sé, creo que, no sé, empezar a hablarte con garabatos, por ejemplo. Quizás si yo trato con garabato a alguien y le digo, oye, pucha, mira esta huevada, voy a decir garabatos, perdón, esta huevada, no sé qué, no me gustó, no sé. Si es una sola vez, quizás uno podría decir, oye, no me gusta cómo me estás tratando, y no se reitera, quizás no configura, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo te digo, voy a decir garabatos ahora, lo siento, si yo te digo, ¿cómo eres tan huevón? ¿Cómo eres un estúpido? Pareces un retrasado mental. De verdad, esta hueva es una mierda. ¿Qué me está pasando? Eres estúpido. ¿Sabes que de verdad eres estúpido? Y te agarro y te saco de la oficina a empujones. Bueno, quizás es intensidad suficiente. Em, claro. Eh, alguien pregunta en el chat también, cuando hablamos de violencia de tercero, hoy en los colegios es un tema público, el ambiente en el que deben trabajar nuestros docentes y asistentes de la educación, donde la relación con los apoderados y alumnos es un tema. Igual aquí rige la ley, sí, y eso es una buena noticia, porque va a haber que hacer prevención. Y a veces la prevención, y dentro de la prevención, por ejemplo, aparece, y qué bueno que me preguntaste eso, porque no aparece en los Power, dentro de la prevención aparece, por ejemplo, modificación de lugares físicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quizás
cuando tengo reuniones de apoderado o del uno a uno, porque primero vamos a levantar información. Supongamos que justamente cuando tenemos reuniones uno a uno hay cierto apoderado. Bueno, ustedes saben este como talla, ¿no es cierto? Cuando yo era chica, supongo que a ustedes les pasa lo mismo, si yo me sacaba un rojo, el rojo me lo sacaba yo. En cambio, ahora parece que a veces los niños se sacan rojo y el rojo te lo puso el profesor. No es que te lo sacaste tú, te lo puso el profesor. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en las reuniones uno a uno de apoderados, empiezan a ser más violentos los apoderados y muchas veces terminan, por ejemplo, en golpes. Entonces, hay ciertas cosas del layout, del medio ambiente físico que se pueden modificar para que, por ejemplo, no suba a esa instancia. ¿Sí? Pero sí, frente a la pregunta si igual rige la ley, sí, sirve. Em, ¿Puede ser la intensidad o la frecuencia a criterio según la... Sí, exactamente eso es. Lo vamos a ver más en profundidad. Em, claro. Y, y, mm, y también, ¿no es cierto? Eh, eh, Hay algunas informaciones sobre el procedimiento de investigación. Ahora yo les decía, esto va a ser más detallado referente a la dirección de trabajo, que nos tiene que entregar las directrices, igual que el suceso en temas de prevención, las directrices las tiene que entregar antes del 1 de agosto, ¿no es cierto? Refiere que se tiene que levantar un acta si la denuncia es verbal. Que se puede realizar frente al de empleador o a la dirección de trabajo. Eh, Quiero mostrarles, en realidad creo que es más fácil si les muestro este design, este flujo. Se ve difícil, no lo es, lo juro. Em, este flujo lo hice yo leyendo la ley nomás solamente. Finalmente, como yo les decía, si hay un caso que uno puede pensar que es de acoso sexual laboral o violencia en el trabajo, podemos denunciar, ¿no es cierto?, a la misma empresa o podemos denunciar a la dirección del trabajo. Déjenme irme para abajo primero. Si denunciamos a la dirección del trabajo, la dirección del trabajo lo podemos denunciar ya sea por el portal MIDT, por internet, o por escrito dentro de las sucursales de la dirección del trabajo. Luego la dirección de trabajo va a solicitar medidas inmediatas de resguardo a la empresa que tiene 2 días hábiles para realizarlas, ¿sí? Ustedes me podrían decir, oye, pero espérate, son medidas de resguardo previo a hacer la investigación, o sea, en una de esas la medida de resguardo tiene que generarse y la dirección de trabajo dice esto no es acoso. Sí, así va a ser. Sí, así va a ser. Luego solicita hay una investigación y solicitan el antecedente a la empresa. Luego hay un informe de fiscalización que se le entrega a la empresa y que la empresa, ¿no es cierto?, recepciona y aplica las medidas y que informa las medidas y sanciones a quienes trabajan. Y luego la Dirección de Trabajo tiene 30 días, ¿no es cierto?, en donde se verifica y si se generaron las medidas y las sanciones, ¿sí?, que estaban en el reglamento interno. Pero en cambio, si nos vamos hacia la empresa, hay una denuncia, ¿no es cierto?, que puede ser por escrito o oral. Si es oral, se le entrega una copia del acta. Luego se hacen medidas de resguardo. Si no se realiza una investigación interna, uno le puede decir a la dirección de trabajo, oye, quiero que tú hagas la investigación. Generalmente las empresas dicen, vamos a hacer nosotros una investigación. Se hace esta investigación interna de los hechos en un máximo de 30 días. Luego se entrega un informe de investigación, conclusiones y medidas correctivas, la que se remite también a la dirección del trabajo. La dirección del trabajo tiene 30 días para pronunciarse sobre el informe que se le fue enviado. eh, si se pronuncia, va a notificar y puede entregar las sanciones o las observaciones que tiene sobre el informe. Si no se pronuncia, se consideran válidas las conclusiones del informe y se tienen que adoptar en el máximo de 15 días las medidas o sanciones respecto a personas afectadas. Ahora, hoy nosotros no tenemos claro desde la Dirección de Trabajo este procedimiento de denuncia. Yo les voy a enviar igual uno, pero acuérdense que está todavía sin las directrices, ¿sí? Em, Ahora, yo les decía, tenemos, ¿no es cierto?, esta denuncia a la empresa, denuncia a la Dirección de Trabajo. Lo que muestran las investigaciones, la literatura respecto al acoso, es que primero el acoso
no es, si bien es cierto, yo les acabo de decir que es un hecho, que podría llegar a ser un hecho único, generalmente, el acoso es un proceso que va escalando, ¿sí? Primero tenemos algunas rencillas, tenemos algunos problemas, después yo empiezo a decir, oye, está, no sé, yo pongo el ejemplo de la jefatura porque generalmente es lo que ocurre, porque finalmente, bueno, lo vamos a ver en un segundo, pero el acoso finalmente tiene que ver con el poder, ¿no es cierto? Ustedes me podrían decir, pero entonces, ¿cómo el acoso lo puede ejercer alguien que está organizacionalmente debajo de ti? Ah, bueno, porque probablemente tiene un poder simbólico, ¿sí? Am, no sé, por ejemplo, una secretaria puede tener más poder simbólico que un subgerente, por ejemplo, porque quizás la secretaria tiene acceso a decirle al gerente general, ¿no es cierto?, información o entregarte, no sé, a veces hasta temas de presupuesto, ¿sí? Entonces, finalmente tiene que ver con el poder. Yo les decía, como un proceso que generalmente es escalado y generalmente no es este acto único, generalmente, em, lo que es ideal, lo que es ideal, eh, y lo refiere, y finalmente lo que refiere como es tener estos procedimientos que son, ¿no es cierto?, formales, pero tener también un procedimiento respecto a no una denuncia, sino que una resolución de conflictos informales, ¿sí? Una resolución de conflictos informales que sea previa a la denuncia. Esto no quiere decir que no lleguemos a la denuncia o que la empresa no quiera que hayan denuncias, eso no quiere decir, pero sí que quizás si es que yo y uno de ustedes tiene un conflicto, por ejemplo, porque yo tengo una forma de referirme que es muy agresiva o que digo mucho garabato o que, no sé, yo veo que hay un comentario que fue inapropiado, quizá eso no configura para hacer una denuncia aún, porque quizás no está la intensidad y no está la frecuencia, ¿sí? Pero ¿para qué vamos a esperar la intensidad y la frecuencia? Quizás podemos resolver el conflicto entre nosotros primero, obviamente, y si no podemos entre nosotros, que haya un tercero que resuelva el conflicto. Ahora, ese mismo tercero podría llegar y decir, oye, perdóname, lo que me estás refiriendo tú da para una denuncia. ¿Quieres denunciar? Este es el proceso, ¿sí? Pero es bueno tener esta posibilidad de resolver el conflicto desde lo informal y desde etapas más previas, ¿no es cierto?, a la situación propiamente tal. Y bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? Y justo algo decían, violencia física con resultado de lesiones implicaría denunciar ante el Ministerio Público. Claro, Dirección del Trabajo lo hará de oficio o de hacerlo el trabajador. Em, bueno, obviamente además siempre se pueden seguir siempre se puede ver el tema del acoso y de la violencia en tribunales, por privado, ¿sí? Em, nosotros en general, el tema de la violencia física, por ejemplo, a nosotros como Asociación Chilena de Seguridad, no nos llega, por ejemplo, como una enfermedad profesional de salud mental, nos llega justamente como un accidente, ¿sí? Y respecto a lo que hablamos cuando hablamos de violencia, es fácil relativizar la violencia, ¿no es cierto? Es fácil justificarla dentro de los contextos culturales, a veces como por ejemplo esto del contexto educacional, oye, los apoderados son más violentos, cada vez más violentos, o en el sector salud, por ejemplo, hay ciertos tipos de violencia, a veces acoso sexual, por ejemplo, que está más bien, está más justificado. Por eso es tan importante reflexionar, ¿no es cierto?, cuáles son las conductas violentas, establecer un marco general ético dentro de la empresa, ¿no es cierto?, para erradicar esas conductas. Porque finalmente, como todos somos diferentes, necesitamos tener límites claros y consensuados al respecto. Porque lo que quizás para mí no es violento, para otra persona sí. Y claro, yo les decía, esto es totalmente contingente, la OIT lo está hablando desde el 2004, ¿no es cierto? Que la violencia en el trabajo es un problema a nivel mundial. Em, y claro, como yo les comentaba, la violencia deriva de la interacción del otro, con el otro, ¿no es cierto? Con los conflictos con el otro. Em, Sartre decía, el infierno son los otros, ¿sí? Y allí hay algunos temas, lo que yo les comentaba respecto al abuso del poder. Para que se ejerza violencia tiene que haber un ejercicio del poder, eh, tiene que haber una disparidad de poder.
pero la disparidad de poder puede ser, ¿no es cierto?, no concreta, no necesariamente tiene que verse en el organigrama, puede ser una disparidad de poder que tenga que ver em, con edad, con conocimiento, que sea simbólica, ¿no es cierto?, un desbalance del poder, ¿sí? Em, y en ese sentido también, por ejemplo, el tema del diminutivo como descalificativo, las palabras, ¿no es cierto?, las palabras tienen un peso, ¿sí? El tratar al junior como porque es de la familia, convengamos, uno puede querer a mucho a la gente con quien trabaja, pero eso no es la familia. Probablemente si nos dejan de pagar el sueldo, dejamos de trabajar en esa organización. Eh, si la persona no puede, si tratamos al junior con diminutivo, no sé, al señor Jorge, que tiene 50 y tantos años, le decimos Jorgito. En psicología, el diminutivo es un descalificativo. ¿A quién usamos con diminutivo? ¿A quién le decimos? A nuestros hijos, a las guaguas, a los niños, a nuestra pareja, cuando queremos infantilizar la relación, es algo lindo, ¿no es cierto? Pero claro, en el trabajo, el apodo, el diminutivo, es un ejercicio del poder. No estoy diciendo que sea acoso necesariamente, pero es un ejercicio del poder, hay que tener cuidado. Pregúntense, como yo trato a esta persona me puede tratar así a mí. Si yo le digo al junior, Jorgito, ¿él me puede decir Dani a mí o Danielita? Si la respuesta es no, hay una disparidad del poder y estoy haciendo un ejercicio. Oye, pero es que yo lo digo de buena onda, lo digo por simpático. Sí, nadie está diciendo que hay dolo, pero esto es lo lindo de la violencia en el trabajo. No es necesario el dolo, no es necesario que yo quiera dañar al otro. Si yo estoy dañando al otro, ¿no es cierto? Tengo que ponerlo sobre la mesa. Eh, las frases pasivo-agresivas, por ejemplo, el decir, pero esta cuestión es fácil, o bajarle el tema, el peso a lo que está haciendo el otro, ¿no es cierto? El decir, no entendiste, en vez de decir, quizás no te expliqué bien. ¿Sí? Son pequeñas cosas que empiezan a mermar, ¿sí? El poner en copia al supervisor cuando no es necesario. Oye, para poner ahí un disclaimer, ¿no es cierto? Eh, el tema, por ejemplo, del incivility, del incivismo, que son estos comportamientos inadecuados de baja intensidad. Acuérdense que hablábamos de intensidad y frecuencia. Son de baja intensidad, con una intención que es ambigua, no es claro el dañar al otro, son comportamientos descorteses, desconsiderados, son groseros, eh, muestra una falta de consideración por los demás. Es el pasar y saludar solamente a un par de personas a las que no caen bien y no a todas, ¿no es cierto? O el tratar con sobrenombre desagradable, o el burlarse de la religión de alguien, ¿no es cierto? Pero muy por debajo, ¿no es cierto? Em, Finalmente eso, conductas poco cívicas, el incivility, va mermando y va generando esta escalada que yo les comentaba. Recordemos que estamos en un contexto laboral, no estamos en el patio del colegio. Muchas veces gente me dice, oye, pero es que yo no quiero almorzar de mi equipo, tengo 5 personas en el equipo y me caen bien 3, no quiero almorzar con los 5. No estamos en el patio del colegio, este es un contexto laboral, ¿sí? Y por otro lado, los chismes, las calumnias, las bromas desagradables, el edadismo, el etarismo, el ageism, le dicen en, los norteamericanos, los ingleses. Como les comentaba, ¿no es cierto? El acoso no necesariamente es un fenómeno, generalmente no es un fenómeno, generalmente no tiene la intensidad para ser un fenómeno. Es un proceso escalada, gradual, tenemos estos comportamientos agresivos y poco cívicos, ¿no es cierto? Luego el acoso, luego la estigmatización y finalmente el trauma severo, ¿sí? Em, Me pregunta, claro, ¿qué podría ser una medida de resguardo? Las medidas de resguardo, por ejemplo, justamente lo que dices tú, que las personas no trabajen juntas físicamente, o por ejemplo que alguna de las personas, si que se puede, haga teletrabajo, si es que, no sé, tienen trabajo más administrativos, ¿no es cierto? Pero la separación es una medida de resguardo indudablemente. También algunas medidas de resguardo pueden tener que ver con los roles, con las funciones, ¿sí? Va a depender mucho además de la situación propiamente tal, ¿sí? Y justamente ahora hablando de las manifestaciones, de la situación. Veamos algunas manifestaciones de la violencia en el trabajo. Sé que estoy un poco la hora, pero me voy a demorar poquitito, lo juro. Manifestaciones sobre la violencia en el trabajo, lo que yo les comentaba, abuso del poder.
Entregar objetivos inalcanzables, el control desmedido, lo que le dicen el micromanagement, ¿no es cierto? Oye, ¿qué hiciste hoy día? A ver, ¿pero qué estuviste haciendo cada una de las horas? ¿No es cierto? El control desmedido, la denegación injustificada de acceso a tiempos libres, o de tiempos de capacitación, pedir cosas fuera de horario, las llamadas fuera de horario, pedir cosas para el día siguiente a las 8:30, ¿no es cierto? Son manifestaciones de violencia en el trabajo. No necesariamente configuran un acoso, pero van en este proceso de escalada, ¿sí? Las agresiones verbales, el gritar, el insultar, las críticas permanentes al trabajo de la otra persona, las amenazas verbales. Acá muchas personas me dicen, bueno, pero es que entonces yo no puedo decirle a alguien que hace mal su trabajo. Sí, indudable, necesitamos decirle a la gente que hace mal su trabajo para que mejore. Pero es diferente decir, oye, ¿sabes qué? El informe que me trajiste tenía mucha falta de ortografía, es un muy buen informe, me gustó, pero tenía mucha falta de ortografía, ¿no es cierto? A decirle, este informe parece escrito por mi hija de cuarto básico, eres un imbécil, o sea, eh, ¿de qué estamos hablando? O sea, de nuevo, falta de ortografía, pero de básica, ¿qué te pasa? ¿No fuiste al colegio? Es diferente, ¿no es cierto? Hay formas de decir que estás haciendo mal el trabajo, hay técnicas como la técnica del sándwich, por ejemplo, decir algo positivo, luego algo negativo y luego algo positivo, ¿no es cierto?, para dar retroalimentación. Pero claro, y obviamente también el tema ¿no es cierto?, dentro de estas agresiones verbales, el tema de la amenaza verbales propiamente tal. También los ataques a la vida privada, por ejemplo la crítica permanente a la vida privada de una persona, el terror telefónico, el dar a entender que la persona tiene problemas psicológicos, mofarse o burlarse de las discapacidades de alguien, imitar los gestos o voces de quien trabaja. ¿No es cierto? Oye, porque llegó tal persona y me dijo, y empezar a hablar, ¿no es cierto?, imitando al otro, mofándose del otro, mofarse de la vida privada del trabajador o de la persona que trabaja de la trabajadora. Ataque o actitudes, ataque a la actitudes o a las creencias religiosas o políticas, mofarse de la nacionalidad de una persona, ¿no es cierto? Em, Acá hay que tener alto cuidado, ¿no es cierto?, con el tema de los estereotipos. em, el tema, bueno, y por último también el tema del aislamiento, ¿no es cierto? El, el asignar, restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con esa persona, el rehusarse a comunicarse, por ejemplo, que alguien esté hablando y decirle, no, 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 no puedes hablar conmigo, o hacerle la ley del hielo, ¿no es cierto? No dirigirle la palabra a esa persona en particular, o no darle la palabra, tratar como si la persona no existiera, rehusarse a comunicarse, ¿sí? Em, y en ese sentido también, cuando hablamos de acoso laboral sexual, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando justamente del típico acoso sexual que vemos en las películas, pero también en las noticias y que hemos probablemente visto en nuestras organizaciones alguna vez, el chantaje sexual, el quid pro quo, el yo te doy algo y tú me das algo, no sé, ¿quieres que te cambie de turno? Ya, pues, pero salgamos a tomar un traguito, ¿sí? O te- te- sé que te puedo hacer comentarios sexuales o sobre tu vida sexual, porque, ¿no es cierto? Como soy tu jefatura, no me va a poder decir nada, ¿no es cierto? Y aquí el tema es complicado, el tema del límite, ¿no es cierto? ¿Qué es y qué no es? Gritar, ¿es violencia o es poner un punto? Decir que estás bonita, ¿es violencia sexual? Pero si te digo que la ropa te queda bonita, pero si te digo que eres sexy, si te digo que quiero tener sexo contigo, ¿dónde está ese límite, sí? Y el límite acá, en especial en el tema del tema del acoso sexual, justamente tiene que ver con el consentimiento. Ahí está la línea. No solamente la obviedad, ¿no es cierto?, en el acoso sexual y en el consentimiento, sino que también en el consentimiento de los tratos. Está bien si nos tratamos con grosería o no. O sea, si yo hablo con grosería y te digo una vez un garabato y tú me dices, sabes que no me gusta que me traten de huevón, yo no debería seguir tratándote de huevón entonces, porque ya no me diste tu consentimiento, ¿sí? Y bueno, yo les decía, tal, acoso sexual que es el chantaje
el acoso quid pro quo de intercambio, pero también hay otro tipo de acoso sexual que se está dando mucho últimamente, que tiene que ver con el acoso sexual por ambiente de trabajo hostil o acoso sexual ambiental, ¿sí? Que no es que yo te diga algo necesariamente a ti, no es que esté solicitándote algo en particular, sino que es más bien que estoy sexualizando el ambiente de trabajo. Te muestro un video pornográfico o en el almuerzo te digo, oye, ¿cuáles son tus posiciones sexuales favoritas? Eh, ¿Cuántas veces tienes sexo a la semana? No sé, es sexualizar el ambiente de trabajo que no debería sexualizarse. Ustedes me podrían decir, oye, pero si somos amigos, podemos hablar al respecto. Sí, sí, claro, porque ahí hay consentimiento, pero tengamos en consideración que necesitamos preguntar por el consentimiento. Entonces, mejor no sexualizarlo, ¿o no? Porque no podemos estar todo el rato preguntando. Además, muchas veces, es complicado acá, porque muchas veces yo creo tener el consentimiento porque, y eso se escucha muchísimo, especialmente en torno a las mujeres. Oye, ¿por qué la mujer no denunció? ¿Por qué cuando le dijeron eso se rió? ¿Sí? Y a veces uno ve em, grabaciones que han tenido, y digo especialmente mujeres porque generalmente tiene que ver con el género, ¿ah? Eh, que la mujer muchas veces no se atreve a decir, sabes que lo que estás diciendo me molesta de sobremanera. Entonces como, "Ja, ja, no, gracias, pero el jejeje, estoy diciendo no, pero el jejeje hace que este no sea más ambiguo. Entonces no está claro el tema del no consentimiento, ¿sí? Y por eso también es tan importante que muchas veces las empresas lo pongan por explícito. En este decálogo, por ejemplo, oye, no vamos a hablar de sexo. O no vamos a tener conversaciones sexualizadas, o no vamos a hablar del cuerpo de otros, o en esta organización no se puede, no sé, ofrecer sexo por que te suban, que te asciendan, no sé. En ese sentido, muchas veces como por un tema de disparidad del poder no podemos dar el consentimiento, es necesario que esté explícito. Eh, Ustedes me podrían decir, pucha, pero eso va a hacer que quizás nuestras formas de relacionarnos sean menos espontáneas. Sí, quizás sí, pero parece ser que tiene más positivo que negativo, y muchas veces la espontaneidad se puede dar cuando hay consentimiento. ¿Sí? Am, y bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer con todo esto? ¿Y cuál es la propuesta? Ojalá generar una comisión de prevención. Esto no está en la ley, la comisión propiamente, pero sí una comisión de prevención que elabore una política de no violencia, que esté claro, ¿no es cierto? Este decálogo, ¿no es cierto? O está listado de cosas que no vamos a hacer, o listado de buenos tratos, ¿sí? La elaboración de un procedimiento de investigación de hechos violentos, la modificación del reglamento interno y la comunicación y el seguimiento. Les voy a mandar, ¿no es cierto?, alguna herramientas actuales previa a esta circular de la superintendencia sobre un manual para hacer una comisión de prevención de acoso, un manual para generar una política de prevención de acoso laboral y un manual con un procedimiento para la investigación de hechos de acoso laboral. También, simplemente que recuerden, hay ciertos cursos presenciales, también hay e-learning y online sobre acoso sexual, ciberacoso y violencia en el trabajo y acoso laboral, ¿sí? Entonces tienen información que pueden rescatarse. Voy a dejar de compartir para ver entonces si hay alguna pregunta en el chat. Ya sé que estoy un poco pasadita. Hay una pregunta, Daniela, con respecto a los tiempos que nos dice don Carlos Pino, que tiene dudas sobre los plazos que indica la ley, que sean cualquiera que realice la investigación, la empresa o la dirección del trabajo. Esto dará máximo 30 días, luego indica que una vez finalizada la investigación, si la hace la empresa, debe remitir a la dirección del trabajo y esta deberá tener 30 días para pronunciarse o no. Son entonces 30 días más que debo esperar, hablamos de 60 días en totales, Con 2 meses. ya, Sí. 2 meses. Sí, es una Eh, mala, Carlos, es una mala noticia, sí es verdad. Hablábamos antes de partir con Eugenio, Marcelo y Mirta que además la Dirección del Trabajo ya tiene muchos casos. Imagínense ahora, van a llegar más. Eh,
claro, uno podría decir son máximo 30 días. Ah, eso es importante. Es máximo 30 días. No va a ser el día 30. Ahora, entre nosotros, uno podría suponer que van a ser 30 días. Eh, Sí, claro. entonces, Oye, claro, son primero, 60. Suma. primero que nada, agradecerte tu tiempo. Yo sé que esta charla la diste hace un par de meses, un mes atrás, donde habían muchas personas y que fue tan interesante y yo creo que esta fue mucho más familiar, Sí, mucho más que nos llega a nuestro tipo de empresa, metalmecánica, industriales. Y también felicitar también a Carlos Díaz de Naer, porque lo veo ahí en la pantalla con un grupo de personas, digamos. Yo creo que, como bien dices tú, en la etapa de prevención, tenemos que entrar en una etapa de capacitación muy, sí, muy fuerte para nuestros líderes, ascendentes, descendentes, etcétera, que la organización tiene que, nos tenemos que hacer cargo de esto. Y lo del decálogo lo estamos practicando ya, lo estamos es una trabajando muy hace un buena año. idea, Eugenio. Hace un año estamos trabajando un decálogo, lo sacamos ya, ahora lo tenemos publicado en la oficina de cada uno de los jefes y dado a conocer a la organización prontamente para que lo podamos conocer y lo podamos vivir, porque el decálogo pegado en la pared no sirve de nada, tenemos que vivir eso en el día a día, digamos. Es difícil esto, Daniela, tú lo planteas que no nos asustáramos. No creo que estemos asustados, pero sí, yo creo que tenemos que asumir como las responsabilidades, la confianza, la Sí, cercanía, el acompañamiento, dejar de lado las bromas, los chismes, el machismo. Y esto es un cambio cultural grande. Yo creo que esta ley cambia tan grande como la década de los 80, digamos, donde habían esos cambios legales bueno, que eran más monetarios, digamos, pero esta nos cambia la cultura del punto de vista social, psicológico, psicosocial. Y yo creo que aquí sí que tenemos que apoyarnos entre nosotros y para eso tenemos este espacio que es, pero realmente una fortuna tenerlo contigo, ya que es la encargada de esto en Touch, digamos. Eh, no sé si tienes alguna otra cosa algún mensaje que mandarnos, Daniela, a toda la audiencia, que han sido más de 210 personas que han estado conectadas ininterrumpidamente. sí, quiero primero contestarle a Daniel Araya si es recomendable que esta comisión participe del Comité de Riesgos Psicosociales. Sí, absolutamente. Además que el comité va a tener estos datos sobre violencia, entonces es lo que nosotros recomendamos, indudablemente. Sí, simplemente comentarles que dentro de esta ley una cápita importante respecto a la sensibilización y a la capacitación. Y ahí yo creo que las empresas van a tener que ser inteligentes en cómo entregan la información. ¿Sí? Me gusta el ejemplo de Eugenio del decálogo, que, por ejemplo, un decálogo en la sala de reuniones, me imagino, para los que trabajan más administrativamente, ¿no es cierto? Un decálogo en la sala de reuniones que diga, por ejemplo, si dice no hay garabato y alguien va y dice garabato, mira qué lindo, yo puedo decir, a ver, mire, mire acá cómo está escrito, ¿sí? Pero tenemos que ser inteligentes en cómo entregamos la información. En ese sentido, si bien es cierto, yo les decía, necesitamos intensidad y necesitamos frecuencia, también va a depender de nosotros de no llenarnos de, de denuncias, ¿sí? Con dos cosas. La primera es que obviamente esté un clima, ¿no es cierto?, de buen trato, del manejo, lo que yo les decía, además del manejo de conflictos internos, pero con otra cosa que tiene que ver justamente con la información. Hoy día, lo conversábamos, ¿no es cierto?, con Eugenio, hoy día muchas veces las personas de forma errada creen que, no sé, por ejemplo, decir, oye, no, creo que no estás haciendo bien el trabajo, me acosó. Espérate, eso no es acoso. Está bien decirle a alguien que no está haciendo el trabajo si no lo está haciendo bien. Entonces, tenemos que informar bien, ¿no es cierto? Y tenemos que ocupar esas etapas de capacitación y de sensibilización para que las personas que trabajan con nosotros entiendan bien dónde está ese límite, ¿sí? ¿Dónde está ese límite? Si yo te digo que algo no me gusta y te lo digo con respeto, y te lo digo, ni siquiera estoy hablando de cariño, de que somos una familia, no, 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 con respeto, ¿no es cierto? No te estoy gritando, no te estoy devaluando, no estoy diciendo, ¿no es cierto? No te estoy diciendo garabato, te estoy diciendo simplemente que no me gusta tu trabajo, eso no configura un acoso laboral. Pero, pero, y perdón, sé que me estoy tomando mucho tiempo, pero
hace unos 5 años atrás, nosotros hicimos cuando digo nosotros, estoy diciendo el Ministerio de Salud, la Diego Portales, el Centro de Estudio de la Mujer, que les habla, hicimos una validación de un cuestionario de violencia en el trabajo que se llama IVAT-PANDO, ¿sí? Y en el IVAT-PANDO tiene una lista de conductas, ¿sí? Y hace poco entrevistaron a un académico y apareció en todas las redes sociales, me llegó por muchos lados. Entrevistaron a un académico de una universidad en el sur, que todo esto yo no lo había escuchado nunca, no ha estado en las mesas de trabajo ni nada, y le preguntaron, bueno, ¿qué configura acoso laboral? Y él sacó muchas de esas conductas de esa lista. Lo que no refirió es que cuando nosotros validamos ese cuestionario, la lista tenía era una tabla de triple entrada. O sea, estaba la lista y estaba la intensidad y estaba quién lo había ejercido. Entonces nosotros estamos preguntando ¿había ejercicio del poder o no? Estábamos preguntando por la intensidad y estábamos preguntando por esta lista. ¿Qué es lo que pasó en los medios de comunicación? Apareció, oye, miren la lista, estas son las nuevas situaciones de acoso laboral. Y tú miras la lista y si no tiene intensidad y no tiene esta disparidad de poder, no tiene ningún sentido, pero la gente la leyó. Y la gente cree lo que lee en las redes sociales, cree lo que muchas veces lee en el diario, porque claro, esa persona, bueno, es un académico, pero ese académico se equivocó. Ese académico no puso la intensidad, no puso la disparidad de poder. Entonces tengamos cuidado, porque una de las cosas que van a tener que hacer ustedes, lamentablemente, es justamente informar, oye, espérate, que un día, no sé, no te hayan copiado en un mail, puede ser que simplemente se equivocaron. No es necesariamente acoso. Bien, bien, Daniela, para poder darle término a esta Perdón. magnífica conferencia, necesitamos dos cosas. Una, que nuestro público presente acá en la sala nos conteste una encuesta del resultado de esta conferencia, qué les ha parecido, etcétera. Nos sirve de retroalimentación para ti y también para nosotros, si Mirta la puede, por favor, exponer. Y lo segundo, que nos dé un saludo final también don Marcelo Fuster, gerente general de ACIMED. Yo aprovecho, Daniela, de nuevo de agradecerte y te vamos a invitar más seguido Sí. y vamos a ver también tu disponibilidad de tiempo porque eres una persona muy ocupada también en la H. Muchas gracias, Daniela, de mi parte. Muchas gracias también por el pase de mi querido Eugenio, presidente del Comité de Personas de ACIMET. Y cómo no volver a agradecer también en nombre de ACIMET a Daniela su excelente conferencia, porque una de las gracias que tiene Daniela es que no solo sabe la materia, sino que lo explica de forma tan cercana que uno sabe que le están hablando para bien y no para meter ideas a la fuerza, que uno dice, tengo que aprenderme esto. Gracias, Daniela, por eso. Creo que hay de lo que yo puedo rescatar, sin querer alargarme más, pero quizás deberíamos emitir un decálogo con los puntos más transversales, digamos, que van a todas las empresas, los principales, y imprimirlos bonitos con el logo de la empresa, así como se pone la política de la empresa, que esté presente como parte de la política. Eso también debería ser un medio de poder mantenernos informados, porque tú bien dijiste, hay que saber cómo informar, pero hay que informar, digo, sí. Sin lugar a duda, esto que está pasando cambia la cultura, ¿ah? Cambia la cultura. Los que ya tenemos más años, ya aprovecho de saludar al fundador de ICESA, don Peter Luischer, que está ahí justamente en este momento. Don Peter, no sé si me escucha ahí, le hago una seña a don Peter, gusto verlo después de tanto tiempo. Esto nos tiene que cambiar la cultura. Pero fíjate que me gustaría dejar a todos los que están aquí representando a las empresas y a las industrias, ojalá que esto no sea eh, que se transforme en un campo de concentración donde el clima de respeto pasa a ser de miedo y el clima de confianza pase a ser de desconfianza y el clima de muchas veces de afecto que se crea en las empresas. No venimos a trabajar para buscar amigos, pero tú ves aquí estas 8 horas, quizás en el horario más activo de una persona, porque cuando uno llega a la casa quiere un sándwich, un café o un plato de una sopita y me veo las noticias, ¿no es cierto? Porque ya está el día agotado, pero aquí en el día pasamos las mejores horas quizás del día, y ojalá que no se rompa con tanta ley de este tipo
eh, eso del sentido común, ¿ya? Todos estos acosos a veces son con falta al sentido común o al descriterio de las personas, pero estoy seguro que no son la mayoría de las personas. Así que la idea no es empezar a mirar hacia el lado. Si la miro, va a decir que es acoso. Si la saludo, somos muchos. Yo reconozco, por ejemplo, y tengo que cambiar algunas cosas. Yo soy muy de piel y soy de abrazo. Hola, buenos días. Como, oye, ¿cómo estuvo? Yo sé que tu niñito estaba enfermo ayer. Oye, aléjate un poquito. Mi niño es mi vida privada. No tienes por qué preguntar. Que no rompa eso. Diciendo eso, no sé si quiere decir algo, Daniela, para no dejarla ahí con la palabra adentro, pero No, 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 agradezco. estoy totalmente de acuerdo. Ya. Así que el mensaje de cierre, aparte de los agradecimientos propios, es decir, este mundo es bueno, la vida es bonita, la convivencia es necesaria, eh, conversar es bueno, saludarnos de como a usted le nazca. Si a usted le gusta dar un apretón de mano o el puño, lo que sea, véalo, analícelo y a ti te molesta. Yo últimamente he preguntado, ¿te puedo saludar de beso? Sí, claro. Hola, ¿cómo está? Se ríen, ¿ah? Pero no rompamos lo bonito que es esta vida. ¿Ah? Hay muchas cosas lindas y Dios sabe que nos ha entregado un mundo maravilloso, que ojalá lo hagamos más lindo y no lleno de desconfianza y de alejamiento. Gracias a todos. Nos estamos viendo en otra interesante videoconferencia, porque juntos siempre vamos a ser más y las ideas de todos son el futuro de todas las empresas. Muchas gracias a todos. Nos vemos.